¿Qué es la paradoja? Una paradoja es una contradicción que consiste en la demostración de la verdad de dos proposiciones contradictorias. Es decir, nosotros vamos a poner dos proposiciones que son contradictorias para establecer si existe una verdad entre dos proposiciones que son contrarias entre sí, una que afirma y otra que niega. Las características de la paradoja son proposiciones verdaderas con una contradicción lógica, es decir, siempre van a tratar de ser verdaderas. Las proposiciones son dos proposiciones verdaderas, como es, por ejemplo, negro y blanco. No se tiene la duda de que un color es blanco y otro es negro. La contradicción vendría a ser cuál de los dos colores representa el color más puro. Sirve para estimular la reflexión sobre un tema. Estas dos contradicciones, estas dos proposiciones verdaderas con una contradicción lógica nos hacen reflexionar sobre un tema. Por ejemplo, tenemos el ya tan hablado tema de el aborto. Hay dos proposiciones verdaderas. Una de ellas es de carácter sociológico, en donde se establece que la mujer tendría que tener la posibilidad de abortar porque no tiene posibilidades económicas, psicológicas para atender a un hijo, y la proposición biológica en la que se establece que hay vida hasta determinado tiempo, es decir, hay algunas que señalan que la vida se da desde el momento de la concepción. Otros señalan que no hay vida o no se puede considerar vida hasta que el feto tenga dolor. Y esto va alrededor de 12 semanas, ¿no? Entonces, y a partir de las 12 semanas señala esta tesis que es posible ya la existencia de un ser humano porque tiene una, ya reacciona al dolor. Así tenemos que, vamos a reflexionar sobre el tema del aborto. ¿Qué es lo más conveniente? ¿Que una mujer aborte por razones sociológicas o que una mujer aborte por razones biológicas? Es un sofisma de falso razonamiento. La clase pasada veíamos a los sofismas y ya hablábamos dentro de los sofismas de falso de un falso razonamiento. Esto quiere decir que nosotros estamos en un punto en donde las paradojas establecen precisamente una falsedad dentro de su argumentación. En el caso que tenemos, una mujer puede abortar por razones económicas o sociológicas o puede abortar por razones biológicas, es decir, que el bebé no se considere un ser humano porque aún no siente dolor. ¿Por qué ese falso razonamiento, esta paradoja, estas proposiciones verdaderas con una contradicción lógica? Porque no hay razón ni biológica, ni económica, ni sociológica que le dé sustento a un aborto. Tan es así que las cifras de aborto a nivel internacional no son tan altas para que sean consideradas como una política de salud pública. Son menores. Por tanto,
no hay alguna razón ni sociológica, ni económica, ni biológica para que una mujer aborte. Son conclusiones que suenan absurdas, que tienen un argumento que las sostienen. Son conclusiones porque se establece después de un razonamiento hecho con teorías, con documentos, con conclusiones de expertos y que suenan así de absurdas. Suena absurdo el hecho de que una mujer tenga que abortar en virtud de una razón sociológica o económica. No suena absurda porque una mujer que tiene o que está en condiciones económicas de bonanza, muy buenas condiciones económicas y en consecuencia sus condiciones sociales son también buenas, es decir, tiene una buena educación, tanto en casa de valores, de principios, como académicos. Entonces, no hay por qué o no existe un por qué se pueda o se tenga que abortar a un bebé. Suenan absurdo la proposición verdadera, el sofisma de falso razonamiento suena absurdo cuando se dice que un bebé, un ser humano, no siente dolor hasta después de las 12 semanas de gestación. Cuando estudios específicos ya señalan que existe vida desde el momento de la concepción, puesto que ya a los 18 días, cuando se implanta el bebé en el útero, ya tiene formado su corazón y parte de la corteza cerebral. Por tanto, pudiese existir la posibilidad de que sienta dolor. Ambas suenan absurdas, a pesar de que tengan un argumento que las sostienen. ¿Ah? Bien, las clases de paradoja. De compromiso, obligación de ejecutar lo obligatorio. Sí o sí tienes que asistir a clases. Tu compromiso de asistir a clase es una obligación. No puedes dejar de asistir a clase. La paradoja de Shillong sucede cuando alguien ha violado sus obligaciones. Es decir, si tú no vas a la escuela porque hay una causa justificada, has violado tus obligaciones. Es decir, que tú faltas a tu obligación de asistir a clase. Paradoja del buen samaritano. Sucede cuando nos encontramos ante obligaciones que sobrevienen cuando algo sucede que no debería suceder. Ocurre cuando te encargan a tu hermanito para que lo cuides y tú no cuidas al hermanito. Por tanto, tienes la obligación, si le pasa algo, por ejemplo, que se caiga y se rompa un hueso, tienes la obligación de llevarlo al médico para que se cure de esa fractura. O por ejemplo, cuando te encargan llevar un control de tus tareas y no lo haces.
de todas maneras tendrás que hacerlo. Conocedor. Esta paradoja de conocedor nos señala un obligatorio saber. Es decir, que nosotros para plantear una paradoja entre dos proposiciones verdaderas con una contradicción lógica, debemos establecer que cualquier hecho malo, lícito o indeseable sería obligatorio en la medida en que sucediera o se diera lugar. Es decir, que de todas maneras tenemos que cumplir con una obligación si ocurre o no ese hecho, sea obligatorio o sea indeseable. De asesinato indoloro. Esta paradoja nos propone a las dos proposiciones verdaderas ocasionar el mínimo sufrimiento. Esto quiere decir que nosotros debemos de matar algo con el mínimo sufrimiento. Y nos dice también que en la medida en que es obligatorio asesinar indoloramente es ocasionar el mínimo sufrimiento. Por tanto, es obligatorio asesinar. La obligación de reparar o subsidiar algunas obligaciones. Si yo mato, lo hago con el mínimo dolor. Es aquí la paradoja que surge entre dos proposiciones verdaderas que conllevan una contradicción lógica. Eutanasia. ¿Qué vamos a hacer? Le aplico la eutanasia a mi padre o a mi madre que está sufriendo, o dejo que su vida termine hasta el momento que su cuerpo ya no pueda sostenerse. Esta paradoja de asesinato indoloro nos pone a reflexionar sobre qué es más importante para ti. Dejar que tu ser querido, tu padre, tu madre, tu hermano, tu hijo, continúe con un sufrimiento atroz y que éste termine su vida en el momento que se tenga que terminar, o tú lo privas de la vida para que éste deje de sufrir. La paradoja de elogio se enuncia: si alguien obra bien, se debe de elogiar. Siempre que uno obre bien, siempre que uno haga cosas bien, uno tiene que elogiarlo, haga lo que haga. Podemos elogiar el haber sacado buenas calificaciones, podemos elogiar el haber dado un buen discurso, podemos elogiar haber obrado bien en una situación en la que nosotros teníamos que obrar bien. Por ejemplo, en un accidente de tránsito, en lugar de huir como loquitos para que no nos alcance la policía, debemos de quedarnos para prestar el auxilio correspondiente a la persona que atropellamos. Cuando vemos a una persona pasar la calle, nos planteamos, una persona mayor,
nos planteamos la posibilidad de obrar bien, que los principios y valores morales nos dictan que debemos de apoyar a esa persona a cruzar la calle. O la dejamos que sola cruce la calle. Cuando nosotros hacemos lo que se estima como obrar bien, nosotros ponemos todo nuestro empeño en apoyar a esa persona mayor, a ese adulto mayor, a cruzar la calle sin mayor contratiempo. La paradoja bicondicional es un conjunto de obligaciones imperativo contrario u obligación incondicional. Es decir, aquí encontramos dos obligaciones, una que es imperativa, es decir, se debe cumplir sí o sí, o una obligación incondicional, es decir, que no existe una condición para cumplirla. Simplemente se cumple con lo que se está permitido. La paradoja de segunda opción son obligaciones secundarias. Cuando algo se incumple se puede o no cumplir con la obligación. Aquí ocurre esta paradoja cuando nosotros nos vemos rebasados en nuestras obligaciones y no cumplimos con algo que debíamos cumplir. Por ejemplo, la entrega de un trabajo. Si nosotros no entregamos los trabajos en tiempo y forma, nos dan una segunda opción para cumplir nuestras obligaciones. Por eso se llaman obligaciones secundarias y surgen cuando nosotros incumplimos con el primer plazo de entrega de nuestro trabajo. Y entonces nos dicen, en tal fecha lo puedes entregar. Y aquí establecemos la contradicción lógica. Puedes hacerlo o no puedes cumplir con esa obligación. La paradoja de penitente, si está prohibido asesinar y arrepentirse. Esto quiere decir que si nosotros hicimos algo que está prohibido, no nos podemos arrepentir. ¿No? Si ya hicimos algo que está prohibido, por ejemplo, robar exámenes, no nos podemos arrepentir, sino que lo que tenemos que hacer es asumir la consecuencia lógica que conlleva una acción prohibida. La paradoja de Ross. Si está permitido, es obligatorio hacerlo. Aquí hay una contradicción lógica, porque si bien vamos a poner dos proposiciones verdaderas contradictorias, también lo es que no todos estamos obligados a hacer. Un ejemplo de ellos es el matrimonio. Está permitido casarse y por tanto es obligatorio hacerlo. Esta es una paradoja de Ross, porque si bien está permitido, también lo es que no hay alguna razón por la cual se nos deba de obligar a casarnos. ¿Eh? También hay otra paradoja de Ross en el ejemplo de pago de impuestos. ¿Está permitido pagar impuestos o es obligatorio hacerlo? Está permitido pagar los impuestos en tiempo y forma.
y por tanto es obligatorio hacerlo.